Voy a hablaros del Europan desde una perspectiva muy lejana, de más de hace 20 años, cuando fui participante, ganador y miembro del jurado de la edición siguiente. Creo que en aquella época el Europan tenía dos capacidades importantes, una terapéutica y otra pedagógica. Pedagógica para la sociedad civil, aquella que no milita en la arquitectura, como corporaciones, técnicos, que al entrar en contacto con propuestas de una gran capacidad de transformación social, incluso muchas de ellas de una belleza descomunal, les sacaba del pragmatismo y el nepotismo del día a día de sus cargos. También tenía una capacidad de aprendizaje para los propios jurados, que siendo unos jurados limpios, en los cuales no había ningún interés escondido ni nadie traía un amiguito bajo el brazo, pues acababan siendo jurados en los que se hablaba estrictamente de arquitectura, de las propuestas innovadoras de los jóvenes y de la diversidad creativa, que acaba siendo el eslabón más débil de la arquitectura. Y también una capacidad de aprendizaje para los propios concursantes, los jóvenes arquitectos, que si lo hacían de manera generosa y honesta podrían llegar a escuchar su propia voz y alcanzar sus límites, influenciando en la sociedad con propuestas que de verdad merecieran la pena. Una capacidad terapéutica también de los propios concursantes, en este caso no de curación, sino de prevención, de que no entraran en contacto con el hechizo y la atracción obscenos, muchas veces de la arquitectura obediente que promueven gurús, críticos y periodistas, todos aliados en una determinada moda. Creo por ello que ningún arquitecto joven debe dejar de actuar en las grandes escalas de la ciudad, poniendo manifiesto la banalidad del urbanismo especulativo y, por qué no, también la mediocridad de todas las situaciones de decisión urbanas colectivas que al final acaban teniendo más presente y menos futuro. También tiene una capacidad terapéutica para las corporaciones, que al final son las que deciden qué se hace en nuestras ciudades en este momento y en aquel momento también. En mi caso, con RIA 2000, una sociedad dirigida por un ingeniero de gran interés cultural, ¿no?, y vocación artística como era Pablo Otaola, y una docena de consejeros de instituciones del gobierno vasco y del gobierno español. Y de repente, por un acto de fe, ¿no?, generan y depositan su confianza en un joven de 30 años para hacer un estadio como el de la Sesarre, con el resultado por todos conocido. Sin ser ingenuo, ¿no?, y sin pensar que la sociedad ha decidido que la arquitectura ya no tenga casi ningún valor y que la profesión haya degenerado, sí me gustaría seguir animando a los jóvenes arquitectos a investigar y a investigarse a ellos mismos, que al final es el encuentro de la propia voz y el propio valor que tenemos cada uno para ayudar a la sociedad en la que vivimos en cada momento. Y presionar y promover el único servicio que creo que engrandece la arquitectura, que es el de proteger la vida. Pero proteger la vida haciendo visible lo invisible para los demás y, sobre todo, haciendo creíble en cada momento y lo que pueda parecer para todos de una manera decisiva, increíble.